refúgiate en la llama. De tal manera que entonces libremente cada uno de ustedes, la Trinidad representada por Padre, Hijo, Espíritu Santo, en la India Brahma, Vishnu, Shiva. El Sublime Maestro lo expresa como vida, forma, pensamiento. Brahma representa el creador, Vishnu el conservador y Shiva el transformador, el destructor, es decir, el elemento de cambio. Los avatares, los mesías, han representado fundamentalmente la segunda persona de la vida, o sea, de Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Hijo, en la era de Piscis, se trató del Hijo de Dios. En la era de Acuarios se trata del Hijo del Hombre. En la era de Piscis se trata fundamentalmente del Cristo amado. En la época de Acuarios se trata fundamentalmente del Cristo glorioso. La segunda persona de la divinidad viene a corresponder a la forma, es decir, la forma crística, búdica. Por ejemplo, el Cristo en sus 33 años, con su característica típica, el Buda en sus 33 años, Krishna en la India en sus 33 años, el Sublime Maestro en sus 33 años, representan la forma, o sea, la presencia, representa la encarnación de Vishnu conforme al concepto de la India. Es decir, que conserva, es el conservador, conserva la forma típica del Cristo, pero también conserva, pudiéramos decir, la forma tradicional que recuerda las otras formas. Cuando llegó el Sublime Maestro, más se consideraba como el retorno de Cristo, más se consideraba como el parecido, como la imagen, como la forma conservadora. Pero la tercera persona equivale al pensamiento, equivale al Espíritu Santo. ¿Qué representaba el Espíritu Santo?
representaba o representa el don de sabiduría, la iluminación, la luz, la gracia. Cuando la vida de Jesús en la era de Piscis estuvo dotada más que del Cristo histórico, del Cristo simbólico y teológico. Su vida misma quedaba un poco en el misterio, en el sí. Cuando se considera que terminó su vida o su misión pública, entonces vino más bien el concepto teológico, la ascensión a los cielos, siglos después a la diestra de Dios Padre, siglos después la teología elevó a la Madre al nivel del Padre. Posteriormente la Madre se convirtió en la intercesora ante el Padre. Ya no se hizo necesaria tanto la imagen del Cristo como maestro, sino más bien como niño en los brazos de la Madre. Y llegó el momento en que la teología presentó más bien en los altares a la Madre, y muchas veces en el altar central a la Madre, y en los altares laterales al Cristo, casi siempre martirizado, Cristo mártir. Ello caracterizó la era de Piscis. En la era de Acuarios, comenzada el 21 de marzo de 1942, el maestre trae el enfoque epistemológico, o sea, de atender todos los factores, y por lo tanto, dentro de los misterios revelados, ya explica ciertas investigaciones sobre la vida de Jesús, como las de Ernest Bosco, en el sentido de que no murió en la cruz, sino que fue rescatado por José de Arimatea y vivió 40 años en el lago Engal, dirigiendo la orden, y más tarde dirigiéndose hacia la India. Y así otras investigaciones que implicaban ya más bien la vida de Jesús, no bajo la forma teológica, sino bajo un estudio epistemológico de las manifestaciones de Dios, de Jesús como manifestación de Dios. El retiro de los avatares no había sido objeto, sino más bien de símbolo. En Krishna, en la India, se hablaba de que él se había arrojado a un volcán para protegerse de las flechas de los rajas. Reinó la Ferrier se presentó en sus 33 años. Su figura traía la forma
33 años, su presencia. Cuando él se retiró y después de ir a la India como sannyasí, en Australia cortó su cabello, su barba y regresó a Europa como en un retiro. El retiro del maestro viene a significar más bien el paso de la forma al pensamiento. O sea, que deja la forma y entra a la tercera persona, a la manifestación de la tercera persona, en que ya la forma no se manifiesta, sino el pensamiento. Pero lo que representa la tercera persona es tan importante y ha sido tan importante tanto en la era anterior como en esta, como en otras eras, que inclusive hay una expresión en Mateo 12, versículos 32, 33 y 34. Mateo 12, 32, donde dice: el que hablare contra el Hijo del Hombre será perdonado, mas el que hablare contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. El maestro decía: yo no quiero que por causa del personaje se olvide el pasado. Podría interpretarse: yo no quiero que por el reconocimiento de la forma se olvide el pensamiento. Yo creo que podría cambiar estos datos con Carlos Miller. Todos han progreso, porque es muy conveniente que estos conceptos acerca de las tres personas de la Biblia queden lo más posible claros. Todavía en la época de Krishna, Vishnu, la segunda persona de la divinidad, y Krishna, quien se consideró en la India la octava encarnación de Vishnu, hablaba en tal forma del Padre, o sea, de Brahma. Entonces surgió el brahmanismo. O sea, la visión del Padre Creador, el Brahma era aquel sacerdote que buscaba unirse con el Padre, es decir, con Brahma. E inclusive en la India ello constituyó castas. Cuando viene Jesús, Él también habla del Padre,
Y dice, mi Padre y yo somos uno. Pero él ya viene presentando fundamentalmente al Hijo dentro de la tradición occidental, hebraica. Pero deja que la parte del Espíritu Santo quede más bien un poco oculta, porque Piscis era etapa de silencio. Y como era etapa de silencio, los colegios iniciáticos estaban cerrados. Los grandes maestros tenían centros de maestros. Ahora en Acuarios es una etapa en que los colegios iniciáticos serán abiertos. Y como es una característica de Acuarios, el saber. Y la palabra de Acuarios está en relación en las escrituras decía que cuando viniera el nuevo tiempo no habría misterio que no sería revelado. Y entre los misterios que explica el sublime maestro en su obra Los Misterios Revelados está la vida de Jesús. Hay también misterios alrededor de la vida de los apóstoles. Hay también otros tipos de misterios que en la antigüedad eran misterios. Y que en este tiempo ya la mistagogia no queda en el callado, sino se hace saber. Entonces la parte de pensamiento viene a ser fundamentalmente el equivalente al Espíritu Santo, el equivalente a Shiva, es el elemento de la enseñanza de cada era. Porque cada gran mensajero trae la enseñanza de su era. Y así como Moisés plantea 10 mandamientos, Jesús trae otra enseñanza. También continuación de la tradición iniciática, pero bajo la forma que pedía la era de Piscis. Y entonces decía, un nuevo mandamiento os doy, del cual depende la ley y los profetas. De tal manera que la ley dejada por Moisés entraba en dependencia de un nuevo mandamiento. Por supuesto que al principio de la era eso no iba a ser resuelto. Puesto que aún todavía grupos que siguen la ley de Moisés no reconocen la venida del Mesías.
porque ese punto venía a renovar un criterio tradicional establecido. Ahora también en la era Acuario, en que viene revelación de los misterios, viene el atender todos los factores, viene una mentalidad distinta. Ya no es Júpiter ni Neptuno, ni la Luna ni Venus los planetas que rigen y se exaltan en la era predominante, sino es Urano, Mercurio, Urano, el planeta del genio, de la intuición, de la ciencia, de las ondas, de los inventos, de la misma electrónica, y Mercurio, el planeta de la inteligencia, el planeta del estudio, el planeta del laboratorio, el planeta de la literatura, y complementado por la regencia de Saturno, el planeta de las matemáticas, de la meditación, de la profundización, del ahondamiento. Por lo tanto, el siglo XX ha sido un siglo de transición, y las enseñanzas de Acuario, aun cuando han sido presentadas, estamos en una etapa de transición en que se va despertando las características de la era de una manera muy clara, pero también con una yuxtaposición en los valores. Ejemplo, con la nueva era llega la televisión, llega la electrónica, pero la televisión en un principio no se emplea en función del saber de la nueva era. Se emplea más bien en función de muchos de los valores de física. La electrónica misma y tantas otras cosas van surgiendo, pero van surgiendo en unos casos yuxtaponiéndose los valores de una era y otra, en otros casos creando una confusión, en otros casos las reacciones de barbarie, los cambios de era son tan intensos, tan fuertes, que no se necesita que tengamos nosotros mucha lógica y mucho conocimiento de cosmobiología para comprender que el cambio de una era a otra es un cambio en primer lugar hasta de elemento, del triángulo de agua al triángulo de aire, un cambio de lo más importante. Mientras que la palabra clave de la era de Piscis era yo creo, la palabra clave de la era de Acuarios es yo sé. Entre el creer y el saber. En el libro El Retiro del Maestre damos un cuadro de las dos eras, sobre todo para comprender, tratar de comprender mejor la importancia del retiro del Maestre
dado que viene revelándose a sí mismo su retiro, que ya no está con manifestaciones teológicas, sino de una manera sumamente clara, y que inclusive muchos quisieran que hubiera una leyenda teológica después de la muerte del sublime maestro, pero es desconociendo que en la nueva era él mismo marca, él mismo no anuncia cosas teológicas como sí las anunció Jesús con respecto a su muerte al final de su misión pública. Porque en la era de Piscis era una era de misterio, de creer, de ciencia infusa, en que más bien quedaba lejos la imagen del Cristo y lejos también la imagen del hombre. Ahora en cambio se clarifica, porque ya dice el sublime maestre que no es Dios y la creación, sino es Dios como creación. O sea, que Dios y la creación son uno. Y que por lo tanto no se hace necesario tener la imagen de Dios demasiado lejos de la imagen del hombre, sino que el sendero crístico y el sendero del hombre se comprenda que están al alcance del hombre. Y por lo tanto, la figura arquetípica, en lugar de encontrarse distante, inalcanzable, como ocurrió en el libro de Kempis, Imitación de Cristo, tan lejos, que lo que quedaba era más bien una posibilidad de invocación. El Cristo podía ser invocado, el Cristo podía ser adorado, pero el Cristo no podía ser destruido. Es un poco difícil de practicar, porque el mundo tiene una formación fundamentalmente cristiana. Actuamos más cristianamente. Pero nosotros tenemos que constituir la vanguardia de la nueva era, aun cuando seamos un grupo minoritario y aún un grupo minoritario de la fe, porque tenemos que ver cuáles son las enseñanzas del Señor. Y aun cuando en muchos aspectos necesitamos comprender el proceso de entrar en la era. Dentro de la comprensión de ese proceso es conveniente que nosotros, una de las cosas que nos permite en relación con la unidad más avanzada en los conceptos acerca de la unidad es penetrar en la tercera persona. Y ahí que por eso
importante que sea el primer retiro de una batalla que se revela. Porque así lo venía haciendo. Nos mandaba partecitos. Y en sus circulares enviaba explicaciones. Lo que nosotros hemos hecho es tomar en cuenta las 600 cartas que nos envió a este discípulo y hacer una copia de las cartas que envió a casi todas partes. Hemos vivido en una cantidad de 3.000 y además el hecho de traducir y penetrar su literatura y además los viajes que hemos hecho a Europa, Australia, por las rutas del maestro, por lo tanto, el retiro del maestro es una manifestación de su pensamiento, de la época en que él se preocupó sobre todo de su pensamiento, de su literatura, de formar el criterio de la nueva época. Por eso también en su literatura no podemos leerla así por parejas. Hay partes donde el sublime maestro se refiere a otras eras, se refiere a manifestaciones de las eras anteriores, inclusive a enseñanzas de las eras anteriores. Y da su comentario. Y es muy importante que penetremos en los comentarios que él hace, porque ahí se encuentra el pensamiento. Por ejemplo, un ejemplo que cité en los versos a los hermanos es, por ejemplo, la tabla de Esmeralda, que si ustedes han leído los grandes mensajes sobre el yoga yoguismo, allí habla de la tabla de Esmeralda, que es de la época de Géminis, de los gemelos, de la época de la enseñanza de Hermes, y da la traducción que se hizo de esa enseñanza. De hace 4 eras. Si nosotros cogemos la tabla de Esmeralda tal como era hace 4 eras, decimos el sublime maestro enseña la tabla de Esmeralda, que está la tabla de Esmeralda. Sí, pero hay que ver que en la página siguiente él da una serie de leyes que obtuvo Charles Lancelin para explicar de una manera moderna, de una manera de acuerdo al actual tiempo. Para que pueda ser aplicable en esta era. O sea, que dice él que la enseñanza del pasado se hace necesaria para clarificar el mensaje que él viene a ofrecer. Pero nuestra tendencia interior está en relación con la herencia, con la herencia que recibimos de 2000 años, o sea, de la era que apenas ha terminado hace 40 años. Y que cósmicamente llega la irradiación de la era anterior todavía, porque señala que los cambios de era son como los cambios de estación. O sea que ya entramos en una estación y todavía se repiten días de la estación. Nosotros vivimos esa época apostólica.
Y es interesante que a este discípulo le haya enviado esas cartas, que son un patrimonio para la humanidad, pero que tenemos que ir publicando a través de estos 10 años de la rectoría, y de lo cual no se ha publicado ni la 10ª parte, como la carta que se ha regalado la otra noche a ustedes, que sacó copia de Nita y creo que van a sacar unos cuantos. Es hecho este resumen para todos los que no habían escuchado anteriormente este tema, que fue abordado mayormente en el Kumbh Mela. Y que está presentado en el siguiente tomo del Retiro del Maestro, aun cuando bastaría ver las obras del Maestre mismo, pero que viene a ser un exégesis. ¿Qué significa exégesis? Significa explicación paso a paso. Exégesis significa explicación paso a paso. Entonces, quisiera invitarlos a ustedes a que tengamos un diálogo al respecto, tanto como un repaso para quienes lo escucharon antes, como para una clarificación para los que lo están escuchando ahora. Es un tema profundo, puesto que el estudio de las 3 personas de la divinidad, esa trilogía que existe en la tradición iniciática bajo diferentes nombres entre los árabes, entre los egipcios, con el triángulo, en que el padre era Osiris, y así sucesivamente. Es un tema de la tradición iniciática que debemos conocer. Máxime con la presentación del retiro del Maestro, que era indispensable conocer. Por eso quien le puso el prólogo dijo que era un tema que estaba esperado ser enterado. O sea, ya más adentro, porque ya estamos a punto de llegar al año 40 y es necesario que las nuevas generaciones queden claras. Entonces, vida, Padre, Brahma, para tomar por el momento nada más la trilogía del cristianismo, la trilogía del hinduismo y la trilogía que viene explicando el forma, Hijo Vishnu, pensamiento, Espíritu Santo, Shiva, las 3 personas de la humanidad. Claro que ustedes pueden consultar los grandes mensajes y encuentran una serie de equivalencias en las otras tradiciones, pero en el Kumbh Mela y actualmente, por una razón didáctica, no estamos ahondando en lo que corresponde a esa trinidad entre los chinos, entre los egipcios y entre los árabes, porque tiene una serie de valores y de proyecciones que oportunamente ustedes van. Pero ahora lo que interesa más
es que ustedes queden claros de esta situación. Ustedes recuerdan aquello importancia de la tercera persona, ya que y vean ustedes lo que dijimos en Mateo 12:32. El que hablare contra el Hijo del Hombre será perdonado, mas el que hablare contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ello implica la importancia. Mira, la alquimia. Yo creo que ustedes pueden hacer las preguntas que quieran, como quieran. ¿No es cierto? Pero Mauro, los unos a los otros. Entonces, fíjate tú que representó algo correspondiente a la era de Cristo, regida por Neptuno, por Júpiter, que exaltaba Venus, el amor. Entonces no era así en la era de Aries. En la era de Aries, que la ley de Moisés era posteria, era muy propia de la era de Aries. Hasta pintan a Moisés que llegó con las tablas de la ley, ¡pum!, les dio duro. Una época de Marte, una época de acción marcial. Cumplió su propio regreso. Entonces, me refería a que a la llegada del sublime maestro, como su presencia y toda su enseñanza y todo ello venía emanando, y además Jesús anunció su propio regreso, se pensó que el retorno de Jesús era el retorno del Hijo de Dios. Pero hay que tomar en cuenta que Jesús es como un nombre del Maestro Eterno, Jesús. O sea, que sí es el retorno de Cristo, pero no exactamente como hijo, sino como hijo de hombre. No para traer la repetición de la era de Cristo, sino para traer el mensaje de la era. Pero entonces, al principio, en la era, por el final de la era de Piscis, más bien se pensaba en función de Jesús el Cristo. Entonces las letras INRI están escondidas en su nombre. Y está anunciado por él mismo en el Apocalipsis, cuando dice que cuando viniere aquel Espíritu de verdad, en su nombre responderé mi nombre. Entonces, la primera imagen del Mesías cuando llega se tiene en relación con el anuncio anterior. Entonces, ¿pero qué pasa?
que la tradición anterior espera la acción idéntica, conservadora, y eso es a través del aporte de la segunda persona de la divinidad. Pero la enseñanza viene en función de la tercera persona de la divinidad. Y por eso cuando vieron que Jesús traía una enseñanza ya distinta a lo que estaba establecido, entonces vino la crisis. Y por ello el cristianismo judaico, que trataba de apoyarse en la ley de Moisés, no pudo persistir. Y por eso fue surgiendo el cristianismo helénico en Grecia, como una forma de avanzada y donde se conservaron las escrituras. Y por eso el Sulé Maestre dice en una palabra muy moderna: la historia del cristianismo primitivo es un interjuego, es un interjuego entre el cristianismo judaico y el cristianismo helénico. Ahora viene la edad de oro. La era anterior fue una era de silencio, una era de martirio. Y ahora la celebración de la Semana Santa no la hacemos, porque ya no se hace necesario conmemorar un martirio, que fue un símbolo necesario para la era anterior, pero ya no para esta. Porque en esta era ya no hay exaltación del dolor. Y les di el ejemplo a los hermanos en los berros, diciendo que ya ni los enamoraron. En la era de Piscis, el amor estaba acompañado de sufrimiento. Cuando la Celestina quería acercar a una pareja, en la era de Piscis, le iba y le platicaba a ella: mire, está sufriendo, está llamando. Entonces ella iba y le decía a él: doña Padre, ya comienza a sufrir. Qué sufrimiento. Por razón mi alma está más desolada. Y entonces vemos en la literatura de la era de Piscis que llegaba el momento en que por fin se querían tanto que se decían: me muero por ti. Ahorita no tenemos sino 40 años dentro de la nueva era, y si un muchacho le va y le dice a una muchacha: me muero por ti, probablemente te llaman a ti que eres psicóloga, y te dicen: ¿qué hacemos este muchacho? O sea, ya el dolor no es bandera. Está claro. Ya el dolor ya no es símbolo. No quiere decir que el hombre no tenga determinados sufrimientos, claro está que los tiene, pero más moralmente que físicamente en muchos sentidos. Es decir, ya no se proclama la preeminencia. Mientras que antes la estatua de Cristo, les platicaba que el hermano Moreno en Bogotá, que se dedicaba
a pintar imágenes de santos. Tenía una tienda grande de santos. Entonces me decía, he descubierto un color de pintura que representa completamente el santo. Y ha tenido un gran éxito, me lo están pidiendo de muchas iglesias, porque llegan los devotos y eso no hace nada. O sea, que querían la imagen de la rosa. Los artistas hacían, por ejemplo, Miguel Ángel hizo la Piedad, un momento donde se veía ese rostro de la Piedad es ella es ahora ya los cristianos que no saben de la nueva era y que recuerdan a Jesús y lo invocan, ya prefieren tener el Cristo de la divina mirada. Ya cada vez más va tomándose en cuenta otra imagen. Hasta las monjitas ya se levantan un poco de palma. En fin, ya es otro aspecto de menos sacrificio. Juan 23 estaba por poco, dijo Juan 23, que ya se podían casar los santos. Juan 23 en una avanzada grande, ahora en cambio con el actual sumo pontífice, él es más bien conservador y está tratando de quitar algunas de las cosas que dejó. Pero son las diversas tendencias propias del cambio. El arte de Chardin dio una visión de la divinidad, que por poco lo sabe, y dio origen a una serie de aspectos. Inclusive hay ahora la teología. Creo que es un paisano tuyo, Comisión Perú, propios de la interacción de nuevos conceptos dentro de la misma religión. Entonces, ¿te parece claro? He contestado tu pregunta. Dios su propio relato. Sin embargo, la enseñanza de Jesús, del Sublime Maestro, es muy interesante. Mira, él ni para eso es dogmático. Dice en una parte, habla en una parte de las vidas sucesivas y explica la ley de la reencarnación en general en las personas que reencarnan pronto en el propósito prontos. Sin embargo, dice, no es lo más interesante saber quiénes hemos sido. Lo que importa es que se comprenda el mensaje. Y dice en otra parte, el pasado tal vez fue y el futuro tal vez será. La verdad es el presente. O sea, que en un momento dado, si bien podemos darle una gran importancia de carácter sagrado a eso, en otro momento tenemos que percatarnos de que tenemos que vivir el presente, o sea, ver toda la enseñanza, pero desde la nueva era. Porque es el presente de la nueva era lo que vivimos, lo que somos, es nuestro ser en la nueva era. Y ubicarnos en la nueva era cuesta un poco de trabajo, porque se necesita estudiar bien lo que es actual
Y luego se necesita bien estudiar en qué consiste la diferencia entre la manera de Acuarios y la manera de Piscis. Porque hay cosas en las que no tenemos claro. Por eso yo les he dicho a ustedes, este estudio, el retiro del maestre, este librito que acaba de publicar Diana, cuando yo muera, si ustedes ven que no se publica, publiquen. Porque es un libro que deben conocer las generaciones del futuro, porque hay que valorar lo que representan esas 600 cartas que él me envió. Y que se van a ir publicando poco a poco, pero sobre todo su vida, las características epistemológicas de presentar su vida, su biografía. Podrá tratarse de presentar al sublime maestre con una leyenda teológica, pero su enseñanza de él no es así. Más aún, unos espiritistas de la ciudad de Bahía, en Brasil, yo no sé si tú sepas eso, unos que se llaman de los mantos dorados, tienen un lugar donde está la foto del sublime maestre enorme. Pero resulta que son espiritistas y se reúnen como medios y se ponen en trance y dicen que se ponen en contacto con el espíritu de Serge y comienzan a enseñar ahí una serie de cosas que nunca ha dicho Serge, que nunca dijo el sublime maestre, pero en cambio se les lleva los libros del sublime maestre o se les habla de la GPU, no quieren saber nada ni de los libros que él escribió. ¿Me comprenden ustedes? De tal manera que eso es una cuestión, y es que allá en tu país, en Brasil, el espiritismo es una cosa seria, tiene edificios enormes. El de Acuarios es propio de Acuarios, que tiene relación con la 12ª casa. Y el pensamiento, el signo del pensamiento es Géminis, el yo pienso. Entonces, era muy natural que a este discípulo de Géminis le enviara la enseñanza que fortaleciera estos conceptos, ¿no es cierto? No. O sea, la casa tercera, que es la de la oratoria, de la expresión, del estudio. Y la casa 11, que es la era, Acuarios. La casa 11 es de la amistad, de la fraternidad, de los movimientos de acercamiento en gran escala, de los protectores, del maestro, en contraposición del punto opuesto, que es la 5ª casa, que tiene que ver con los discípulos. ¿Hay alguno de ustedes que recuerde la relación, es decir, que no sepa la relación de los signos con las casas? Cuando estuvimos en Isa, Madame Couchier, en la casa que él vivió, nos mostró un recorte periodístico que tenemos y que todavía no hemos publicado, en donde aparece el sublime maestre con ya no en la forma crística, sino en casimir inglés y sin vestiduras blancas. ¿En qué presenta? Ante los ojos de los periodistas que lo entrevistaban de la cámara, el Nata Raja, el Shiva danzante. Es muy interesante y muy simbólico que la única foto que tenemos de una entrevista periodística de él en su retiro está precisamente en Nata Raja, Shiva danzante, que representa la tercera persona.
Por lo tanto, el retiro del Sublime Maestre es una expresión de su pensamiento. ¿Correcto? Y fue cuando se dedicó a la literatura y se dedicó a escritor, a hombre de ciencia, etc. Entonces, le voy a pedir al hermano Guardián que sea tan bondadoso de pintar, de borrar y poner dos zodíacos sin signos ni nada. Dos para comparar. O mejor dicho, un zodíaco con los signos y otro con las casas. Como usted es muy buen artista, se le permite que haga el círculo como sale. Porque los artistas son así, ¿no? Si le sale un ovalado, le sale tan artístico, todos reconocemos que es un bello círculo. O sea, cambio de forma, nuevas concepciones, no se sabían para dónde iba. Hubo una pintora que una vez presentó una pintora famosa, de las pintoras reconocidas mundialmente, que presentó un marco sin cuadro y un rotulito de la pintura. Es decir, ya no encontraba qué pintar. Muy propio del fin de Eva. También un poco como Canto, el escultor de los alambritos, de las plaquitas volantes, de las modelas, de un momento dado, un escultor que comenzó a manejar los metales de una manera que toda la solidez que tenía la escultura en épocas pasadas se dejaba. Lo único que faltaba era que llegara el viento y tirara la estatua. Usted puede hacer lo que quiera. De tanta libertad que hace. Que una estrella del punto, o sea, el maestro de la cual. Décimo 10, es el número 10, pero que no solamente es sustantivo, sino tiene calidad de adjetivo, porque la A al final en sánscrito representa los sustantivos, por eso uno dice yo, y la I sustituyendo a la A es el adjetivo, por eso es el yogi. El yogi practica la yoga. El kalki es el décimo de kalpa, Dios. Más bien, Mateo en el capítulo 24, versículo 30 anuncia, cuando viniera, anuncia la venida del Cristo como un relámpago. Pero mire, era mejor colocar esta linecita más o menos que se relacionara con esa.
Aries es una constelación que irradia una energía, y a la Tierra los antiguos la dividieron en 12 partes para indicar que era el sensitivo astral. Entonces el sensitivo astral de la Tierra corresponde en cada persona, en cada cosa o en el planeta a la emisión de las constelaciones, y corresponde por lo tanto la primera casa a Aries, la primera constelación, la segunda a Tauro, y así sucesivamente. Ahora, Acuarios corresponde a la casa Aries. Cada casa tiene su tipicidad, y es en lo que era la pregunta de anterior. De Gladys, de Clarice. Acuarios corresponde a la casa 11, Géminis corresponde a la casa tercera. La palabra de Géminis es yo pienso, y tiene que ver con la oratoria, con los estudios, con la literatura. Entonces, por eso en el estudio del esquema uno comprende también su misión. Y de ahí que el Zulier Maestre también se preocupaba de dar la misión al discípulo que tenía las características de Géminis, la tercera casa, máxime que tenía el Sol en Géminis y el ascendente en Géminis. Entonces, era en relación con la pregunta de Clarice. En cuanto a la 11ª, Acuarios, que es la era que predomina, corresponde a la 11ª casa, y las connotaciones de la 11ª casa es la amistad, el acercamiento, los movimientos de acercamiento en gran escala. Bien, está contestado. Fíjate que dice el Zulier Maestre que nada es un don sino el producto de una conciencia. O sea que el mismo Espíritu Santo se ha considerado un don de sabiduría. La sabiduría es el producto de una conciencia interna y aplicada. Y una gracia. Cuando le pregunté al Zulier Maestre en una carta que él entendía por gracia. Por cierto que en aquellos días yo formulaba mis preguntas con mucho, le fundamentaba mucho, ¿no? Le decía lo que decía Santo Tomás, lo que decía Santo Crisóstomo, lo que decía San Buenaventura, lo que decía San Agustín, en vista de todas esas diversas opiniones de lo que era la gracia, por favor, de lo que era qué era. Entonces él me contestó tan breve que recuerdo que a partir de entonces yo ya mis preguntas se las hacía directas, sin mucha, y contestó en 3 palabras: libertad de evolución. Una belleza de respuesta. O sea, libertad de evolucionar. La tercera persona de la divinidad, la libertad de evolucionar. Bueno, desde el punto de vista cosmobiológico, tiene mucho que ver las condiciones cósmicas del nacimiento en cuanto a Mercurio, en cuanto a Urano, y también, bueno, tiene que ver Saturno, tiene que ver en general, fundamentalmente las posiciones de Mercurio y Urano. Es tan importante eso que
que por algo decía la doctora Lilia Marini que prefería el test cosmobiológico, el esquema cosmobiológico, que los test de los chakras. Porque imagínate tú, Mercurio en Aries origina una mente rápida pero a veces precipitada. Mercurio en Tauro más bien una mente a veces un poco lenta pero firme en sus ideas. Mercurio en Géminis, el pensamiento un tanto volátil. O sea, a veces un poco etéreo pero también pensador. En Cáncer es el pensamiento apologético, entendido como apologético, que busca encontrar, percibir las cualidades. En Leo es el pensamiento hermano. En Virgo el pensamiento crítico. En Libra, Mercurio en Libra da un pensamiento equilibrante. En Escorpio, investigador e instigador. En Sagitario es un poco la mente filosófica, un poco feliz, un poco jocosa, porque Júpiter también lo ve. En Capricornio, la mente calculadora, la mente previsora, la mente utilizadora. En Acuarios, la mente sabia. Y en Piscis, la mente un poco vaga, un poco imprecisa, un tanto que se le resbalan las cosas. Entonces fíjate tú, ahora en las expectaciones, los contactos Mercurio-Urano dan el genio, pero no es lo mismo que estén armónicos que inarmónicos, porque la conjunción Mercurio-Urano o el trígono Mercurio-Urano son planetas o sextiles, son situaciones de genio, de inteligencia, muy capaz. Pero en cambio, si está en conjunción con Saturno, la mente es un poco lenta, cuesta trabajo hablar. Son los niños hasta con problema de lenguaje. Intuición también tiene un poco que ver con el cuerpo astral. Y de allí que tiene que ver con la luna. Los dos planetas que más facilitan la intuición es Urano y Mercurio en contacto con la luna. Precisamente el investigador que está investigando inicia esa investigación en médico José León, premiado en Venezuela con el primer premio Insuneo, que es el máximo premio médico en Venezuela, con un clima de información de los pulmones al sistema nervioso. Él ha estado estudiando como 200 mapas de niños con malformación completa. Y en todos los casos hay planetas viendo las informaciones. Eso por supuesto que médicamente ya plantearon un problema. ¿Y cómo presentar a sus compañeros médicos eso? Puesto que la teoría genética no toma en cuenta casi el momento del nacimiento, sino que considera que las malformaciones y todo ello van formando. Y entonces resulta que en el momento del nacimiento hay un cierto cambio en la morfología del hombre. Por
Por ejemplo, nosotros los que tenemos el ascendente en Géminis, que no tengamos algún otro elemento que puede cambiar, me refiero el ascendente puro. Por ejemplo, nosotros, los de Géminis, tenemos que ver con el mono, con la contextura del mono. Tenemos los brazos largos, las piernas largas y el torre chiquito. Nosotros nos paramos con alguien, estamos sentados, o estamos parados, por ejemplo, uno de Libra. El de Libra tiene el tronco largo. El ascendente de Libra, cuando es puro, cuando no tiene otros planetas por ahí que modifican la gente de Libra, o sea, entonces tienen el tronco largo y generalmente los brazos un poco cortos. Entonces uno está con alguien de Libra de su misma estatura, pues muy bien, está hablando, llega se sienta en dos asientos completamente parejos, y uno cree que los de Libra, que por acá uno tiene que verlo. O sea, que hay unos cambios en la morfología interesantes. De esta manera que también esa morfología de la tendencia se ve modificada por los planetas que quieren la ascendente en cuadratura, en posición normal. Tiene que ver con la parte de morfología que corresponde a la zona del cuerpo. Y si nosotros aquí pintamos un cuerpo, pintamos la cabeza, el cuerpo que estuviera aquí, pensamos eso, tiene que ver la forma. Por ejemplo, es interesante que por ejemplo, las malformaciones congénitas de la cara han sido con las ascendentales. Inclusive en el caso, a José León le preocupó bastante el caso de los médicos de todo el mundo. Es una figura, a pesar de que es una persona relativamente joven para tener un primer premio. Y está buscando la forma porque ello muestra ciertas alteraciones a la teoría que se considera un jano. Entonces está buscando la manera de presentarlo para que no le caigan cosas encima. Los factores. Es decir, hay que atender todos los factores. Pero un factor que no se ha atendido es el factor. Entonces tú comprendes que cuando una ciencia se acerca a otra, tiene que haber ciertas concesiones de una y de otra, darse cuenta de factores que estudia la una y que no estudia la otra. Esa es una realidad. Pero también la ciencia, tú sabes, tiene la otra. Solamente los que tienen verdadera alma de investigadores y no son formados reciben perfectamente las cosas desde el principio de la demostración. Y luego está el ego de por medio, tú sabes, ese problema del ego, Dios mío, necesitaríamos otra semana. El ego es un problema, máxime que la carrera de ustedes, los médicos, es la única carrera, la única profesión en la que el cliente no le disfruta. Y por lo tanto, generalmente hay una afirmación del médico, una cierta afirmación del médico, como no la tienen nuestros profesionales. Y de allí que a los mismos médicos les cuesta mucho trabajo
presentar determinadas innovaciones, máxime cuando digamos, son innovaciones sustanciales. Por ejemplo, fíjate el pobre, el doctor tan calificado, salió hasta de la Sorbona, pues no le valió la Sorbona, porque él presentó el fenómeno del magnetismo animal y del magnetismo del hombre. Les disgustó mucho a tus colegas de Suecia y le calificaron el derecho a ejercer y lo murió en la miseria. Y un año después de la muerte de Mesmer comienza la historia de la medicina oriental. Ironía. Así son tus colegas. Ojalá que tú no vayas a hacer eso. Algunos tienen que tener mucha reflexión. Fíjense que yo estoy lucha porque me hagan preguntas acerca de las tres personas de la divinidad y no me hacen preguntas de las tres personas de la divinidad. Y estoy tratando con esta espadita como de ir cubriendo y que esperando las preguntas, y resulta que más bien voy contestando otras, y resulta que en ese caso ya mejor voy a contestar la de Iván y voy a contestar la de Julio Venegas. A ver, Angélica, que la segunda persona, o sea, la forma, presenta lo tradicional, presenta la figura. Buda se presenta a sus 33 años. Ahora, tú una vez me hiciste una pregunta que no te he contestado y que me la hiciste en Argentina. Me parece que fue en Argentina, no sé si fue aquella ahora, y que en este momento no estoy recordando. Y es con respecto a tener un gurú o tener tres gurús. Mira, bueno, la realidad, la tradición es que es la cadena Sadguru, Guru, Chela. O sea, el Sadguru presenta, es el iluminador, el gurú viviente es el testigo, es el que viene a ser, digamos, el que le da el toque, el que le explica al discípulo, el que ve el avance del discípulo, y el Chela es el discípulo. Generalmente, en el fondo de nuestra alma, tenemos un gurú. Puede ser que al principio pensemos que tenemos un gurú, luego vemos otro gurú, y puede ser que la transformación de nuestro ser y el reencuentro con nuestra verdadera misión nos hagan identificarnos con un gurú en delincuencia, y que viene a ser un poco el contacto directo, más directo con nuestro propio ser. Esa es la cosa. Sin embargo, se pueden tener varios gurús en el sentido de la orientación. El Buda mismo, que era un ñana, tuvo 4 gurús. Lo más interesante es que los 4 lo siguieron. Un poco como Juan el Bautista fue el venerable maestro del colegio iniciático de los esenios y fue el maestro de eso. Como el maestro Sun Gung fue el preceptor del maestro, aunque fue por 2 entrevistas. O sea, que realmente uno tiene en el fondo de su ser un gurú que tiene que ver más con Avengers
Pero no hay que pensar que un Jnana Yogi, por ejemplo, todos sus discípulos son Jnana. Tú que has estado en la Yogoda Satsanga, me parece, el Riyu Servar con Jnana y el Paramhansa Yogananda es un Bhakti. O sea, eso es muy interesante. Y un Bhakti puede tener un Jnana. Es una especie de interrelación. Ahora, en cuanto a la posición del Gurú, por mi parte, me defino ante ustedes el querer despertar el saber que ustedes tienen por medio del saber. ¿Correcto? Pero al despertar o tratar de despertar el saber de ustedes, puede despertar su educación, puede despertar otros. Esa es la realidad tradicional. Ahora, no hay que confundir con la autoridad jerárquica. Que nosotros formamos una trilogía jerárquica dejada por el Sumir Maestre, el Guru Mejías. Pero eso, ¿en qué sentido? En el sentido de una conducción. Correcto. Pero con misiones plenamente definidas. Y entonces, desde el punto de vista de la autoridad, de la lección 3, en lo que se refiere a la jerarquía de la institución. Pero desde el punto de vista de la realización interna, generalmente tenemos uno, que es aquel en el que no al comienzo, sino a la larga, afina el despertamiento de nuestros. Por eso llegaban los discípulos de Jesús y encontraban al Maestro de Jesús, que estaba anunciando que iba a venir. Y se quedaban sorprendidos y le pedían: háblanos. Y entonces era cuando definía a él, el Bautista: viene tras de mí otro, el cual no soy digno de descalzar, encorvado de sandalias. O sea que él los devolvía hacia Jesús. ¿Por qué? Porque él estaba para terminar su misión, y en cambio Jesús estaba comenzando la misión. Vas a saber cuál es el que más afina. Uno te da un aporte, otro te da otro aporte, y finalmente todos. Del extremo norte de los llanos venezolanos, una familia de profesores, y con el espíritu llanero directo, que es de Venezuela, muy típico de Venezuela. El Gurú Mejías, en cambio, de niñito se creó con los padres católicos, con el padre Machado, que fundó una cuestión en favor de los cancerosos,
que ahora inclusive las campañas contra el cáncer, por un instituto contra el cáncer, tiene el nombre del Padre Machado. Y ese otro discípulo van a ser preso, con un padre diplomático, ya comunicado, todo eso, y luego en Estados Unidos, y luego allá acá. 3 aportes distintos en función de su vida. Así es que, y el esquema completamente diferente, ¿no? La síntesis puede ser un tiempo, pero ustedes también necesitan definir su ser. Es como el diálogo con Ángel. Hay un momento en que hay un encuentro con lo más claro de su ser. Y entonces uno entra. Por ejemplo, a mí me tocó ser un discípulo en el retiro de su vida. Y la formación que él me dio fue de esa forma. Eso no quiere decir que desconozcan lo más mínimo. O sea, creo que por sus comentarios. Entonces, acerca del mismo sublime maestro, del mismo grupo, del mismo. Hay un momento en que uno se define por una de sus lo menos presentar al sublime maestre en toda su existencia, sus 33 años y su presencia, pero hay un momento en que uno va realizando, máxime cuando hay instrucciones. O sea, la rueda es la rueda. Se puede entrar por diversos rayos al eje. Llegamos y primero llegamos por la rueda. Ustedes primero se informan de un poco, les gusta un poco, después se informan de bastante, después saben de mucho. Llega un momento en que, como una hormiguita, van tomando por un rayo. Llegan al centro. Entonces ya en el centro comienzan a descubrir el centro. La parte central. Pero hay un momento en el avance de la individualidad en que uno se ubica y uno comprende aquella palabra que decía el sublime maestro: ustedes son Dios mismo. Aquello en lo que uno puede sinceramente comprender que es una partecita de Dios. Entonces está muy bien pensar en la generalidad, muy bien, es una actitud universal, amplia, etc. Al hablarles de clichés, les hablo de aquello que no tiene que ver exactamente con su vida. Mientras que en el caso de un discípulo,
que encuentre a su hijo, a encontrar el punto de contacto con su propio hijo. Pero también puede ser que no. No necesariamente. Pero tampoco necesariamente intencional. Eso, el avance de ustedes, pero quisiera contestarle a Iván que no hay ninguna parte que ha tenido un papel importante hasta en la tradición japonesa. Pintan los artistas japoneses con ese movimiento que tienen las japonesas, que ya probablemente acá las japonesas ya en América ya no tienen ese movimiento, pero les gusta prepararse, hacer sus dos rodillas a un lado, para tener un movimientito así de rodillas muy simpático. Y la Kinoye, la madre cósmica de Claudia. Ya es la manifestación. Que está originado también en el aún. Más bien tendríamos la A, la U y la I. Entonces vendría a ser el sonido de la I, que es un sonido que cierra, pero no todo. No se encuentra ese concepto. Ahora es un concepto de causa. La causa suprema contiene el efecto no manifestado y la manifestación. Entonces, más bien, en el segundo tomo de los paramitas hemos dado una explicación relacionada con la causalidad del nuevo concepto. Así es, hay que tomar en cuenta que la Biblia proviene del Talmud, de la Mishnah, de la Hará, y que ello más bien habla de la época de Abraham, que fue muy anterior, y después ya de la época de Moisés, puesto que el Pentateuco fue escrito por Moisés, o sea, esos 5 libros comenzando por el Génesis. Entonces era una época patriarcal. Y fue cuando se llega a los 4 grandes profetas, Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremías. Ellos son ya los que anuncian la venida de Cristo como hijo. O sea, que antes en cambio eran los patriarcas, que se afinaban más con el Padre, como en la India, con el Brahmanismo. Y fue a partir de la era de Piscis que se abre la etapa del Hijo. Primero como Hijo de Dios, como el Cristo amado, y
después como el Hijo del Hombre, el Mesías glorioso. Pero en cuanto a la cuenta, hay que tomar en cuenta lo siguiente, que ya vemos en el Sublime Maestro, en su obra, que él nos habla de diversos Cristos, pero el criterio de unigénito no debe entenderse por unicidad, sino porque el avatar de una era es el avatar de una era. Pero se entiende que en cada era viene una. O pueden, sobre todo para abrirla, para tipificarla, aun cuando vienen grandes profetas, como Mahoma, para distintas razas. Por ahí había, que lo que yo hablé del perdón fue como una necesidad en las relaciones humanas. Y como un principio universal en cuanto a todo lo que se refiere a la relación del hombre con el hombre y también del hombre con la vida. Pero es interesante que en el Nuevo Testamento hubiera dicho eso porque revela lo que en aquel tiempo en que la noción de Dios era un Dios que castigaba y que se hablaba del temor de Dios, se dijera que el que hablara mal del Hijo del Hombre sería perdonado y el que hablara mal del Espíritu Santo no sería perdonado. O sea, que hago la mención como valoración que se hacía en la era de crisis acerca del valor del Espíritu Santo. O sea que en la misma enseñanza de la era pasada se le daba un gran valor a la tercera persona de la vida, hasta más allá de la propia manifestación del Cristo mismo como advenimiento. Ahora que llegamos a Juan, debemos comprender que el acercamiento de los hombres exige que para el cumplimiento de las características de la unión de Ajuar requerimos. ¿Cómo le parece? El pensamiento de una nueva era no es bien recibido. Y tan no es bien recibido que casi todo el mundo se acoge a la segunda persona de la vida, de la era anterior o de la misma era. Y no les interesa mucho la enseñanza. Y no solo eso, sino muchas veces llega a ser un pecado. Por los mismos que presentan a segunda persona. Por ejemplo, en la época de Jesús, a los que no cumplían con la ley de Moisés les llamaban gentiles. Y hasta en epístolas de apóstoles hay cierta recuperación de los hombres. Así es que, por supuesto, y sin embargo,
procuraban ellos hablar en función de lo que representaba el entonces pensamiento de la humanidad. Es característico de la mañana, porque entonces la percepción de la realidad viene como producto de la investigación, de la observación, de la captación. Es decir, la realidad ya como una percepción y no como algo demasiado ilusorio o de una primera impresión, sino la percepción, la búsqueda de la realidad, entendiendo como percepción inclusive de todo su ser. Y no la realidad como una consecuencia un poco simplista, exclusivamente, por ejemplo, el razonamiento, sino también apoyado en el razonamiento, pero también tomando en cuenta que con la sutilidad de espíritu, con la buena voluntad, con la reflexión, ya no es a dónde va Vicente, a dónde va la gente, sino que hay una mayor percepción. Me parece claro. Hay que tomar en cuenta que nada más en la era anterior, casi todas las instituciones predominantes de la era de Aries duraron 150 años en poder, comenzando por el imperio de Roma. Los mismos 60. Y el avance de los bárbaros por el Estado. Estamos en el año 40, pero no es una era positiva. En cambio, nos debemos a las generaciones futuras. Es más, les hablo de que no se basen a la ilusión ni a la desilusión, de que no se basen ni a la motivación ni a la desmotivación, sino a la fuerza de la esperanza. Todavía les digo que para la rectoría de los colegios de estos 10 años todavía es antes de que llegue Urano a Acuario, y que llegue Neptuno a Acuario, Él fue de los primeros que observó que el final de los iniciados no terminaba donde comenzaba la acción. O fue de los primeros que se dio cuenta y habló inclusive de la reencarnación y mencionó la cuestión del árbol genealógico, considerando que la encarnación podía ser dentro de la misma familia, porque pensaba que si dentro de la misma raza podía ser dentro de la misma familia. Joseph Smith avisoró varias cosas de la vida. Y pienso que es uno de los movimientos que se acercan a una serie de aspectos que, por cierto, la Sociedad Teosófica estudió con más detalle. La Sociedad Teosófica fue fundada en 1855 y se dice que estuvo en contacto con la fuente hasta 1907. Sin embargo,
embargo, por ejemplo, en la ley de reencarnación, hay que tomar en cuenta que seres de otros continentes vienen a venir al continente que lo protege. Y el cuerpo astral, la encarnación anterior viene a ser la preparación de la encarnación siguiente. Entonces muchas veces vemos rostros que teniendo un origen completamente europeo, resultan con aspectos un poco de otros continentes. Es interesante. Y eso es un tema como para investigar. Propiamente el libro de Mormón trae algunos aspectos que se ve un poco reflejo de otras series. Por ejemplo, la cuestión del matrimonio. Ellos pueden tener varias formas. En América se han encontrado con que la ley no permite ni siquiera trabajo, mucho menos lo por el hecho de que en la era de Aries se consideraba el matrimonio. Sin embargo, en la era Aquarius más bien viene a ser una era que tiene relación con la célula. El hombre más bien mental. De tal manera que hay ciertas cosas que los mormones traen un poco de eso, en las cuales Joseph Smith quiso más bien vivir una cierta reactualización de algunos puntos. Acuarios no atina grandemente porque Acuarios es más bien un poco mejor. Acuarios es un poco mejor. Mientras que ello correspondía más bien a la era de Marte. Decía Marte y su opuesto Libra, viendo Marte en el libro de los seres. Entonces hay cierto impacto que no están bien actualizados. Pero sus templos no se queda asombrado en San Francisco, California, y de abajo en la parte cumbre de San Francisco. Por ejemplo, lo habían resuelto ya los antiguos de una manera muy equilibrada en cuanto a los yogis. El Brahmacharya, que corresponde al casto, el que no se preocupa de la unión, el que inclusive no tiene esa preocupación. Inclusive puede tener excitación sexual, pero esa excitación lo mira exclusivamente como algo fisiológico que no le lleva al acto, sino lo considera inclusive una sublimación de sus fuerzas, de su energía. Existe el grahasta o grihasta, que es el que vive en pareja y que procura la iniciación de su mujer. El tercero es el vanaprastha, que vive con o sin mujer, indiferentemente. Por ejemplo, el Papa, que señalaba que para el control de la natalidad debería haber cierto tiempo de unión
en la pareja hay cierto tiempo en que no haya unión durante el mes, pues eso requeriría más bien una expresión del manifiesto, pero que muchos están muy lejos de tener ese control y que debería ser realmente, desde el punto de vista netamente clínico, un mes, la semana previa a la regla, a la menstruación, como única etapa realmente estéril, puesto que el espermatozoide puede permanecer vivo en repliegues de la vagina y puede ser encontrado cuando llega la ovulación, si es después de la regla. O sea, previo. De tal manera que esa recomendación en medio de todo viene a ser un poco vanafrase, porque implica que la pareja no se va a unir en 22 días de los 28 normales. Para evitar que haya la llegada del espermatozoide cuando todavía puede captarlo el óvulo, y que representa un problema cuando la ovulación cambia de ritmo, o sea, en las menstruaciones irregulares, y se quiere tener un control clínico, tiene que haber el termómetro rectal para detectar la ovulación, que sube ligeramente la temperatura. Y el cuarto viene a ser el Sanyasi, que es el que se entrega a todas las admiraciones, y por lo tanto obra en función de la conciencia de sus contemporáneos. Abnegadamente, es un poco como el Nazareno, como el voto de Nazareno, que ya no solamente representa un Brahmacharya o un Vanapras o un Gratasta, sino que viene a ser ya la sublimación de la energía en función de las emociones, en lo cual puede o no llegar a tener contacto, pero más bien, si lo hace, es en función de determinadas emociones. Enseñanza y comunicación.